Bueno, a ver, entonces hoy vamos a ver el cáncer ginecológico, chicos, que entra al siguiente parcial, ¿no? 3 cánceres ginecológicos más importantes son los que vamos a ver. Cáncer cervicuterino, ¿cuál sería el otro? Y endometrio. Cervix es lo mismo, cervicuterino. Endometrio. Mama no se considera cáncer ginecológico. Ginecológico solamente de los órganos pélvicos ginecológicos. Entonces, el cáncer cervicuterino es el principal cáncer en Bolivia, ya lo saben, ¿no? Por lo tanto, en general es un cáncer que se presenta más en países de bajo desarrollo, subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque depende mucho también de la educación. Entonces el 80% de los casos están en países subdesarrollados. Representa el 4º tipo de cáncer más común del mundo y en Bolivia es la primera causa de cáncer. Está relacionada específicamente a la infección por el virus del papiloma humano. Existen más de 6 millones de mujeres con infección del virus del papiloma humano. Es una infección que es prácticamente prevalente en países como el nuestro y por lo tanto pues es importante saber las patologías que puede conllevar y también la prevención que puedes tener. Anatomía es un órgano, ya sabemos, intrapélvico, no vamos a hablar mucho de ello, de su irrigación y demás, pero la arteria, a ver, rápido, la arteria uterina, ¿de dónde viene? De la ¿Rama de qué? ¿Ilíaca externa? No, interna. Interna. ¿Rama directa o de dónde nace? de la ¿De la interna común? Ah, no, nunca he escuchado eso. De la ilíaca común. Sí, la ilíaca primitiva se divide en 2, ilíaca externa y ilíaca interna. La ilíaca interna termina en algo, en un elemento. ¿Cómo se llama? ¿Han escuchado el ligamento umbilical obliterado? Sí. Pues ahí está, en eso termina. Da una rama pélvica hacia abajo, después sigue el ligamento umbilical obliterado y de ahí nacen 2 arterias básicamente, la uterina la primera y después la vesical superior. Entonces, los ovarios, fíjense aquí, tienen ramas directas de la aorta prácticamente, ¿no? El drenaje linfático es importantísimo porque este tipo de cánceres tienen una vía de progresión o de expansión o de diseminación. Una de las principales vías es la ganglionar. Entonces, todo lo que es útero y ovarios va a desembocar en los vasos ilíacos externos, es decir, en la cadena ilíaca externa, en la cadena fosa, en la cadena obturatriz, y por medio de los ligamentos redondos pueden llegar a los ligamentos, al área inguinal. Entonces, cuando tú tienes un cáncer en el ovario y resulta de que tienes un ganglio inguinal, dices, ¿y cómo? Es por el ligamento redondo que van para allá. La etiopatogenia básicamente es infección del virus del papiloma humano. Los 2 principales son el 16 y el 18. ¿Qué es lo que producen? Actúan básicamente sobre las oncoproteínas que son la E6 y E7 y también puede haber cambios en la P53 y RB. ¿Qué es lo que producen? Un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio crónico puede dar lugar a lesiones preneoplásicas. Dame un nombre de lesión preneoplásica en cáncer cervicuterino. Preneoplásica. Sí. ¿Quién me dice? Levante la mano. Lesión preneoplásica es lo que más vemos, lo que todo el tiempo vemos. metaplasia ¿Qué? por BPH. Sí, pero esa no es importante. La metaplasia es una lesión preneoplásica, pero a ver, ni siquiera la mencionan o sea, la metaplasia sí es una lesión que es un terreno fértil para cáncer, si quieres, pero no es la más importante cuando hablas de lesiones preneoplásicas.
preneoplásicas en cuello uterino. A ver, vamos chicos. Presencia de papilas. ¿Qué? Papilas. 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 No, mal. Leiomiomas. No. A ver, estamos hablando del cuello uterino. En el cuello uterino, acuérdense que hagan de cuenta que este es el cuello uterino. Este es el cervix. ¿Esto qué sería? La luz. La luz. Hágase la luz, sí. Istmo, o perdón, orificio cervical, no istmo, orificio cervical. En el orificio cervical está la unión de el epitelio externo y el epitelio interno. El epitelio externo se llama exocervix y el interno se llama endocervix. En la unión de esos se llama zona de transformación y es una zona, fíjense, riesgo de, ¿qué dice aquí? Displasia. Eso. ¿Cuál es la lesión preneoplásica más importante? La displasia. Cuando viene una paciente, y lo estamos viendo mucho en gente joven, dos estudiantes ya de medicina, no de esta universidad, pero ya las operamos y les hicimos una cirugía conservadora porque tenían cáncer in situ. Una tenía lesión de alto grado y resulta de que fue un cáncer in situ, otra ya tenía un cáncer in situ. Entonces, displasia. ¿Qué es la displasia? ¿Cómo defines la displasia? ¿Qué es la displasia? Displasia. ¿Qué es metaplasia? Has hablado de la metaplasia. Cambios son los cambios En pocas palabras. cambios en la estructura celular. No sé, eso no me dice mucho. Cualquier cosa puede ser eso. Eso, cambio de un epitelio a otro, pero tiene que ser maduro. Por ejemplo, el esófago de Barrett, ¿qué es? Cambio de un epitelio que no es resistente al ácido. Cuando hay ácido, lo va dañando, produce esofagitis y después de la esofagitis se produce metaplasia. A eso se llama metaplasia intestinal y a eso se llama esófago de Barrett y es una lesión que puede llegar a cáncer, pero primero tiene que pasar a displasia. ¿Qué es displasia entonces? Podría ser la presencia de células que no pertenecen al tejido. Algo así, o sea, es una alteración morfológica. Ahí sí, en la displasia sí hay alteración morfológica de la morfología celular. Núcleos anormales, hipercromáticos, células grandes, como quieras, pero es anormalidad en todo el epitelio. Hiperplasia, en cambio, ¿qué es? ¿Hiperplasia qué era? El aumento del número de Aumento del número, ¿no? Ya, entonces, esos son los cambios adaptativos de las células son hiperplasia, metaplasia, displasia, hipertrofia, cuando vas al gimnasio, ¿no? Hipertrofia. Pero las lesiones aquí preneoplásicas peligrosas son hiperplasia, ¿creen sí o no? Sí, sí. Lo van a ver después en cáncer de endometrio. Metaplasia y displasia. La más importante, displasia. Entonces, ¿con qué nos llega una paciente? Muchas veces nos llega con un papanicolau que dice displasia severa, displasia leve. Ya no se usa tanto ese término. El término en realidad es lesión intraepitelial. También se llamaba NIC. ¿Han escuchado ese término? NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿No? ¿No lo han escuchado? NIC 1, NIC 2, NIC 3. Él significa neoplasia intracervical. NIC. Neoplasia intracervical. Se usaba mucho, ya no se usa tanto. Y eso ya deberían saberlo, por lo menos los términos deberían tenerlos en mente, porque es lo básico que deben saber. Como médicos generales deben saber qué es un NIC, deben saber qué es una lesión intraepitelial. ¿Por qué? Porque
todos los días que se hace el Papa Nicolau, una paciente, ¿cómo se reporta? Con NIC o lesión intraepitelial. Lesión intraepitelial es lo mismo que displasia. La displasia leve es NIC 1 o lesión intraepitelial de bajo grado. También el NIC 2 todavía es de bajo grado, pero el NIC 3 ya es de alto grado. Este es el epitelio, un ejemplo. El virus del papiloma humano lo que hace es infectar las células, actúa sobre las oncoproteínas y cambia el ADN de la célula. Y cuando cambia el ADN de la célula, miren, aquí está. Todas estas células son bonitas, digamos, pero hay una que cambia, esta. Esa es una célula displásica, ya es displasia. Pero cuando son pocas células se llama displasia de bajo grado o displasia o lesión intraepitelial de bajo grado, ¿sí? En realidad la displasia es así, leve, moderada y severa. La lesión intraepitelial se divide en bajo grado y alto grado. Pero lo que más se usa es esto, lesión intraepitelial. Aquí está, miren, NIC, lesión intraepitelial, bajo grado, alto grado. Aquí está. Esta célula, por sí sola, anormal, es un factor de riesgo, sí, pero para que pase a cáncer tiene que pasar mucho tiempo todavía. Y esta célula, no solo esta debe estar alterada, sino las demás. Miren, digamos que esta es una lesión intraepitelial de bajo grado. Esta ya será una de alto grado. ¿Por qué? Porque ya son más células anormales. Y cuando todas se vuelven malas, todas, ya es cáncer. Y ese cáncer se llama in situ, porque no rebasó esta membrana que se llama membrana basal. Entonces estos son los pasos: lesión intraepitelial de bajo grado, lesión intraepitelial de alto grado, y avanza todo, se convierte en cáncer in situ, pasa la membrana basal y se llama invasora. Entonces cáncer in situ, cáncer invasor. Y eso es importante de entender. Es el ejemplo más importante o más fácil cuando ves la evolución del cáncer. El cáncer cervicuterino es uno de los ejemplos más importantes. Y es muy común que nos llegue a nosotros pacientes con displasia leve a moderada o lesiones intraepiteliales de bajo grado. Y es muy común que las operen, que les hagan histerectomía cuando tienen lesión intraepitelial de bajo grado, cuando eso está mal, porque el 80% de las lesiones intraepiteliales de bajo grado se curan solas, el 80%. Y entonces, con óvulos, con tratamiento local, básicamente se curan. Y hasta sin tratamiento se curan, el 80% se curan. Entonces, estos son los pasos: proceso inflamatorio, lesión preneoplásica. ¿Cuáles son las lesiones preneoplásicas? Lesión intraepitelial, bajo y alto grado, o displasia, o NIC, como quieran. Pero esa es una lesión preneoplásica. La lesión preneoplásica va a terminar en cáncer in situ, lo que les dije. Y si rebasa la membrana basal, se llama cáncer invasor, ¿sí? Y el cáncer invasor es el que ya puede tener metástasis. El cáncer in situ lo puedes curar sin quitar el útero. En cambio, el invasor ya no. Casi siempre tienes que hacer histerectomía. Y aquí está la evolución. Entonces, las células del epitelio son normales, empiezan a tener células alteradas, que ya son, a eso se llama displasia. Miren, aquí dice neoplasia intraepitelial cervical, grado 1, grado 2, grado 3, es lo que les decía, el NIC. Y aquí está lo que se llama lesión intraepitelial, bajo grado y alto grado. Entonces son diferentes formas de llamar a lo mismo, no son cosas diferentes, es lo mismo. Pero básicamente toda la transformación, cuando ya todo el epitelio está alterado, eso se llama cáncer in situ. Y si pasa la membrana basal, ya se llama cáncer invasor. ¿De qué depende el desarrollo del cáncer? Porque les dije, en el 80% de las mujeres que van a tener lesión intraepitelial de bajo grado, el 80% se van a curar solas. ¿Pero de qué depende? ¿En quiénes avanza? Uno, el tiempo de exposición a la infección es importante. Mientras más tiempo haya, mejor. El 80% sin persistir. Fíjense lo que les decía, en 18 meses
ya el 80% de las pacientes pueden tener ausencia de la enfermedad, es decir, se curan. El estado inmunológico es importante. ¿Por qué? Porque depende de eso para que tu sistema inmune pueda vencer estos cambios que se están produciendo en el epitelio. Y la agresión de la infección, la progresión de la infección, fíjense, va a una lesión premaligna, a cáncer, y eso tarda de 15 a 20 años. Entonces no es tan rápido como nos imaginamos. Las pacientes que llegan con nosotros, por ejemplo, con lesión intraepitelial de alto grado, llegan asustadas. Son jóvenes que están asustadas porque dicen tengo cáncer y piensan que en un mes va a progresar todo. Entonces lo que hacemos primero nosotros, yo en especial les explico que esto no es tan rápido. Para que una lesión intraepitelial de bajo grado vaya a alto grado, tarda por lo menos 5 años. Para que una lesión, y de esas el 80% se curan, y para que una lesión intraepitelial de bajo grado de alto grado vaya a cáncer, pasan por lo menos otros 5 años. Y así, entonces hay mucho tiempo. Puedes llamarla en 2 años y recién la tratas. No, tampoco así. Vas a tratar la enfermedad, obviamente, porque tú no sabes en cuánto tiempo ya lo llevas, ¿no? Entonces, eso es importante. La evolución no es tan rápida como a veces uno cree, pero hay que hacer las cosas en su momento. Bien, entonces, el virus del papiloma humano, entonces, miren, implica un grupo de 200 virus. Son un montón los relacionados con los que te dan riesgo de cáncer, pero los más importantes son el 16 y el 18, ¿no? Factores de riesgo para el cáncer: virus del papiloma humano, sistema inmunitario debilitado, fumar, obviamente el tabaquismo, y otros factores como son múltiples parejas sexuales, antecedentes familiares, tabaco, anticonceptivos, también están relacionados con el cáncer cervicuterino, aunque en menos frecuencia que la mama, que el endometrio, que el ovario, pero también se relacionan. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de detectar el cáncer cervicuterino? Papa Nicolau, ¿no? El screening. Y el screening en esta patología, afortunadamente, puede evitar hasta el 60-90% del cáncer cervicuterino. Por eso es tan importante el Papa Nicolau. También se llama citología cervical exfoliativa o el famoso Papa Nicolau. Hoy en día se está utilizando mucho esto, la detección del ADN del virus del papiloma humano en el epitelio cervical con técnicas de hibridación. Es decir, sacan células, las mandan a hibridación y buscan el ADN del virus del papiloma humano. No es tan importante, se supone que es más exacto que el Papa Nicolau, pero no ha llegado a ser mejor que el Papa Nicolau en la detección de cáncer cervicuterino y en la disminución de la incidencia de cáncer cervicuterino. Entonces, hasta ahora, el Papa Nicolau sigue siendo la prueba más importante. La vacuna es la mejor manera de prevenirla. Y hoy en día, la vacuna, pues, hasta el gobierno lo da, ¿no? Es gratuito. Entonces, la vacuna es importante. Ya está demostrado que va a disminuir la posibilidad. Miren, 90 a 100% de eficacia para prevenir que lesiones cervicales. BIN significa neoplasia intravulvar, perdón, y el VAIN significa neoplasia intravaginal. Así como el cáncer cervicuterino tiene el NIC, que es neoplasia intracervical, igual hay neoplasia intravaginal, neoplasia intravulvar. El cáncer de vulva y la vagina son raras. Y bueno, hay épocas, por ejemplo, en este mes nosotros hemos operado 2 cánceres de vulva. No son comunes, pero aparecen casi siempre en pacientes mayores. Una tenía 80 años, otra tenía 75 años. Afortunadamente son rarísimos en mujeres jóvenes. En la mujer adulta, pues disminuye su sistema inmune. Ellas con seguridad han tenido infección del virus del papiloma humano por muchos años, han tenido una lesión intraepitelial por muchos años y finalmente han tenido cáncer. Y es lo típico, le preguntas a la señora y
Y la señora le preguntas, ¿desde cuándo? No, yo tenía una ulcerita hace varios años y no le dio importancia y se ponían cremita, pero nunca hubo alguien que lo biopsiara. Si lo hubieran biopsiado, hubieran detectado una lesión intraepitelial de bajo o alto grado, la hubieran quitado y la señora nunca hubiera tenido cáncer de vulva. El cáncer de vulva, no lo vamos a ver, pero el cáncer de vulva, la cirugía es mutilante, porque le quitas la vulva, le quitas todo un lado o toda la vulva. Entonces es mutilante. En la segunda paciente que operamos le quitamos el clítoris, le quitamos una parte de la vagina, la vulva, y le dejas con una sonda varias semanas o meses, y además le haces linfadenectomía inguinal, porque ahí es donde se pueden ir los ganglios o la enfermedad a los ganglios inguinales. Pero esa es la historia, años de tener una lesión que no la trataste o no le diste importancia. La neoplasia de vagina es más rara todavía. 1% de los cánceres ginecológicos son cáncer de vagina. Y las pruebas que se utilizan, entonces la prueba de BPH es usada para el tamizaje del cáncer cervicuterino, es más sensible y eficaz que las otras pruebas, pero nuevamente no ha vencido al Papa Nicolau. También se hacen colposcopía, Papa Nicolau, citología, PCR, todo eso. Esto es más o menos lo que se hace. La colposcopía es ver a través, con un colposcopio a través del espejo vaginal al cuello uterino, y le haces tinciones, le pintas con Lugol. Yo prefiero usar ácido acético, el vinagre, ¿no? El ácido acético, porque te pintan las lesiones de color blanco. Las lesiones de bajo grado se pintan blanquitas. Las que tienen ya puntitos rojitos ya son de alto grado y tienes que biopsiar esas lesiones. Entonces, una vez que detectaste la lesión con una biopsia, o más bien tienes que sospechar la lesión de la posibilidad de cáncer cervicuterino con diferentes síntomas o signos. ¿Cuáles son los más importantes? Sangrado vaginal después de relaciones sexuales, sangrado vaginal después de menopausia, sangrado vaginal entre periodos menstruales y periodos menstruales abundantes, flujo vaginal líquido, dolor fuerte o dolor pélvico. El sangrado vaginal en una mujer postmenopausia es cáncer hasta no demostrar lo contrario, siempre. Mujer postmenopáusica que sangra tiene cáncer hasta no demostrar lo contrario. Cuando el cáncer ya progresó, ya cambia la cosa, los síntomas son mayores. Hay dificultad para evacuar, estreñimiento, dificultad para orinar, dolor pélvico, hinchazón de piernas, dolor de abdomen, sensación de cansancio. ¿Por qué? Porque la enfermedad crece lateralmente. El cuello uterino tiene ligamentos de fijación. ¿Cuáles son sus ligamentos de fijación? El primero, uno de ellos, redondo. ¿Ya? Otro ligamento. Otro ligamento. ¿Quién de ustedes me dice? ¿Nada? ¿Tú? Como hoy llegó la hija de un amigo doctor que está haciendo así la residencia de cirugía en México. Entonces el papá lo dijo, anda a operar con el doctor. Y la mandó y le dije que teníamos una cirugía. Hoy teníamos una histerectomía laparoscópica. Entonces ella, lo mismo que ustedes, sabía de anatomía, pero solo sabía el ligamento redondo. Cuando ya estábamos cerrando la vagina por la laparoscopía, me dijo, ¿y no va a fijar el ligamento redondo para que no haya prolapso? Y yo lo que le dije fue, el ligamento redondo es un ligamento importante, pero es el menos importante que hay para la fijación de la fe, para evitar que haya prolapso y demás. Es el menos importante. El más importante es el ligamento lateral, parametrio lateral o ligamento de McEnroe o ligamento cardinal. Tiene varios nombres: parametrio lateral, McEnroe o cardinal. Son los ligamentos cardinales. Fijan el cuello uterino a laterales, a la pelvis. Esos son los más importantes. Y luego en importancia le siguen los uterosacros, que van obviamente del sacro hacia el útero. Entonces, ¿qué hacemos? Le mostré ahí, mira,
Con el punto agarramos el ligamento uterosacro, el cardinal y la vagina. Y entonces la paciente ya no tiene prolapso. Pero el redondo es el menos importante y el que nunca además utilizamos para fijar eso. Entonces, todos conocen el redondo, pero es el menos importante. Cardinal, uterosacro, son los más importantes, ¿sí? ¿Y qué pasa con el cáncer cervicuterino? Se extiende a lateral por los cardinales. Se extiende a los cardinales y en el momento que se extiende a los cardinales ya no se puede operar. Un criterio para que se pueda operar es precisamente que los ligamentos cardinales estén libres. Si no están libres, no se pueden operar. Y la etapa también depende de eso, van a ver ahorita. Como progresa lateral, también puede progresar adelante y atrás. Adelante del cervix que está la vejiga. ¿Y en el hombre? No hay ¿Y atrás qué está? Recto, ¿no? Entonces, invasión, por eso se les hace a los pacientes, cuando tienen cáncer cervicuterino avanzado, se les hace rectosigmoidoscopía y se les hace cistoscopía. Solo se hace cuando hay cáncer localmente avanzado. La mala costumbre en nuestro medio es hacerles gastar a los pacientes que tienen cáncer cervicuterino móvil, una etapa móvil, resecable, y le hacen cistoscopía y le hacen rectosigmoidoscopía. Obviamente van a salir negativos, pero ya gastó el paciente. Entonces, puedes tener antecedentes familiares personales, examen pélvico es importantísimo y la colposcopía. Aquí está, este es el cuello uterino. La unión, la zona de transformación es donde nace el cáncer y de ahí se va extendiendo a lateral y a profundidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una biopsia. La biopsia puede ser con pincitas como esta o puedes hacer un cono. Un cono normalmente no se usa como biopsia, pero por ejemplo, si tengo una paciente con lesión intraepitelial de alto grado en la biopsia, aquí le tomé biopsia y es el ejemplo de la estudiante esta que les digo que es estudiante de medicina. Esta paciente, una colposcopía, le encontraron una lesioncita y la biopsiaron y fue una lesión intraepitelial de alto grado. ¿Qué puedes hacer en ella? En ella primero tienes que estar seguro de que sea una lesión intraepitelial de alto grado, porque puede estar escondido un cáncer in situ. Entonces puedes usar láser, puedes electrofulgurar, pero una de las mejores opciones yo diría hoy en día es hacer un cono. Le quitas un conito y te sirve no solo de tratamiento, sino también de diagnóstico. Precisamente gracias a eso, en la primera paciente que tuvimos, le hicimos un cono, encontramos que en uno de los segmentitos tenía ya cáncer in situ. Entonces fue lo mejor haber hecho el cono. Yo podía haberla quemado y en realidad no estaba tratando su enfermedad, hubiera progresado eso, ¿no? Entonces, pero aquí como ven en la imagen ya no se hace así, porque esto es hacer un cono con bisturí frío, sangra mucho, ya no se hace. Se hace con unas asas especiales de electrocauterio y no sangra nada y es rapidísimo el procedimiento, muy rápido. Ahora fíjense, esto es importante, la histología. El mayor porcentaje de cáncer cervicuterino es histología epidermoide, ¿sí? Cáncer epidermoide o escamoso es lo mismo. Escamoso o epidermoide es lo mismo. El epidermoide no queratinizante. ¿Dónde hay epidermoide queratinizante? En la piel. El epidermoide no queratinizante es muy común aquí y también en los cánceres de cavidad oral. El epidermoide, el 91% es la principal histología. Adenocarcinoma es la siguiente histología que le sigue y es agresiva. Todas las histologías que no son epidermoides son agresivas. Las más agresivas son adenocarcinoma, carcinoma escamoso. Hay otras, melanomas, linfomas, sarcomas, hay varias otras, pero esas son rarísimas. A mí nunca me ha tocado ver ninguna. ¿Qué es lo que más he visto? Carcinomas epidermoides, adenocarcinomas, carcinomas endometrioides y ¿qué más hemos visto? Ya, creo que eso es básicamente.
Ahora, ¿qué le vas a hacer? Estudios de imagen, tomografía. La tomografía es importantísima porque ya que tocaste a la paciente, ya que tienes el diagnóstico, necesitas saber la extensión de la enfermedad. Ya está definido que en una etapa temprana no es necesaria tomografía, pero en nuestro medio no van a haber una sola paciente que no le pidan tomografía, porque hoy en día también la gente lo que busca es protegerse, es decir, no le pido tomografía y si hay algo y resulta que yo soy el culpable, entonces le piden tomografía, pero no es necesario. La resonancia magnética es importante, es buen estudio, pero la tomografía es muy buena y no necesita resonancia. El PET-CT cuando quiere saber enfermedad a distancia. Esta es la etapificación. Y una cosa importante, y va a ser pregunta de examen, la etapificación en cáncer cervicuterino ¿es quirúrgica o clínica? ¿Quién sabe? Es quirúrgica. Mal, es clínica. La etapificación en cáncer de endometrio ¿es quirúrgica o clínica? Endometrio. Quirúrgica. La etapificación en cáncer de ovario ¿es quirúrgica o clínica? Quirúrgica. Todas son quirúrgicas menos el cáncer cervicuterino. Antes incluso el endometrio era muy clínico, ya no, y está cambiando. ¿Por qué es clínica? Porque en el momento que veo a la paciente ya sé qué etapa tiene. No necesito hacerle una tomografía, no necesito hacerle nada. Si tienes la experiencia, ya tienes que saber qué etapa tiene, ¿sí? Por ejemplo, si veo una lesión pero no toco enfermedad, ya es una etapa 1B, porque es una lesión visible. Las etapas 1A son lesiones microscópicas, que no las ves, no ves lesión. Pero le tomaste biopsia y hay un carcinoma de 3 milímetros, ¿sí? Invasión no más de 3 milímetros, 1A1, 1A2, invasión de más de 3 milímetros, pero menos de 5 milímetros. Antes era más difícil esa clasificación porque además tenías que ver la extensión lateral. Esta es la profundidad. Si la lesión invade a profundidad 3 milímetros o menos, es 1A1. Invasión de más de 3, pero menos de 5, 1A2. Más de 5 o lesión visible es 1B1. Entonces, no quiero que se aprendan toda esta etapificación porque igual a nosotros nos cuesta, pero con el tiempo pues tenemos que dominarla como oncólogos. Pero la etapa es clínica. Si yo veo a una paciente que sé que tiene cáncer por biopsia, toco el cuello y es móvil, es una etapa 1. Y es 1B1 porque es una lesión visible. Si yo toco el parametrio tomado, es una etapa 2. Si yo toco que la vagina está infiltrada en su tercio superior, es una etapa 2A. ¿Sí? Si yo toco el parametrio que está infiltrado lateral, es una etapa 2B. Y entonces no es quirúrgica. Entonces la etapificación es clínica. Esta etapificación es la que utilizamos, la de FIGO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Esa es la que se deben saber. La etapificación está dada por la FIGO y es esta, es clínica. Más o menos cómo funciona. Esta es la vagina, acá está el ano. Entonces, el parámetro está aquí lateral, hagan de cuenta que este es el parámetro, que está fijando el cuello uterino a la pelvis. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Tacto vaginal, tocamos el cuello que esté móvil. Con eso solo estoy tocando el cuello. Pero me interesa tocar el parámetro, entonces para eso meto el dedo, el índice a la vagina, el del medio meto al ano y por ahí toco este parámetro. Entonces me toco al lateral del cuello y toco. Si está móvil, está libre, es una etapa 1. Si está cinturada, es una etapa 2. Y si está fija, si no puedo mover para nada, es una etapa 3, porque ya está infiltrado todo el parámetro. ¿Sí? Entonces, por eso la etapificación es clínica. Y aquí está. 1A1, 1A2 son lesiones microscópicas al microscopio. 1B1 y es una lesión mayor, pero que solamente está tomando el cuello uterino. Ahora hay 1B1, 1B2, 1B3 y eso depende del tamaño de la lesión.
hasta 4 centímetros, de 4 centímetros para arriba es 1B2. ¿Hasta dónde podemos operar? Solamente hasta el 2A. El 2A es una lesión que invade el cuello, invade el tercio superior de la vagina. Se supone que hasta esa etapa es quirúrgica. Pero hoy en día, como ha avanzado mucho la evidencia de que la quimioterapia y radioterapia en estas pacientes les ayuda a que hagamos una mejor cirugía, entonces mejor les damos a una etapa 1B2 en adelante. Hay mucha gente que ya le da quimio radio y después lo operamos. ¿Sí? La etapa, lo que tienen que saber, es pregunta de examen, la etapa ideal para cirugía es etapa 1B1, o sea, la máxima etapa, ¿sí? La etapa ideal, o máxima etapa ideal, podría decirse, es la etapa 1B1. Hasta ahí es excelente la cirugía. De ahí en adelante no es tan recomendado hoy en día la cirugía. Es preferiblemente que le des quimio, radio y después lo operes. 1B1, esta 1B1. 1B1 es una lesión de 2 centímetros máximos que toma el cuello. Más de 2 y menos de 4 es 1B2. Más de 4 es 1B3. Son tumores grandes, imagínense 4 centímetros, es grande. Esta etapa 2, 3, bueno, pues etapa 4, aquí es importante que la etapa 4 se divide en 4A y 4B. 4A cuando invade el recto o la vejiga y 4B cuando tiene metástasis a distancia, ¿sí? Bueno, pues, cáncer recurrente, ahora esto es importante y también es posible pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores pronósticos más importantes en cáncer de cuello uterino? Son el estadio de etapas de fijo y la afección ganglionar. A mayor etapa, menor sobrevida. A mayor posibilidad, si tiene ganglios positivos, el pronóstico también aumenta, empeora, perdón. Fíjense, 1 a 1 la sobrevida a 5 años es del 98%. Etapa 4B, la sobrevida es de 15%. Entonces, obviamente, y esto es en todos los cánceres, ¿no? Pero básicamente en este es etapa y ganglios. Estado ganglionar y etapa de la FIGO son los factores pronósticos más importantes. El tratamiento en las etapas tempranas, en la lesión preinvasiva, que se llama cáncer in situ, en esa le puedes hacer dos cosas. Cono, si es una paciente joven que no ha tenido hijos, o que ya tiene hijos pero quiere tener hijos y no quiere perder el útero, entonces le puedes hacer un cono, como dijimos. Pero si es una paciente con paridad satisfecha, le puedes hacer mejor la histerectomía. Es la manera más radical y definitiva. También puedes hacerle un cono, con el electrocauterio puedes utilizar láser, crioterapia, Pero hoy en día ya no es lo ideal, porque imagínate que te llega una paciente con cáncer in situ. Tienes una biopsia de cáncer in situ, pero tú no sabes si en el resto puede haber algún foco de microinvasión. Y si tú le haces crioterapia en la que estás congelando y luego se muere ese tejido, nunca vas a saber realmente si fue completo. Pero además, otra cosa importante es el margen. Cuando tú lo quitas, le estás dando un margen, te aseguras que le das un margen de tejido sano. En la crioterapia no puedes hacerlo. Entonces, la mejor opción es un cono o una histerectomía. En etapas clínicas tempranas es quirúrgico y en etapas avanzadas es quimioterapia con radioterapia, ¿ya? Entonces, en etapa 1 le puedes hacer histerectomía total abdominal o traquelectomía. Esa es otra opción. Traquelectomía significa quitar cuello uterino. No le haces un cono. Esta etapa, acuérdense que estamos hablando del in situ. In situ es un cono. Perfecto. Pero eso es una etapa preinvasiva. Las etapas ya invasivas ya no las puedes tratar con un cono. Tienes que ser más radical. Entonces un cono no es suficiente.
Si la paciente quiere tener hijos, le quitas el cuello uterino entero, el cuello. A eso se llama traquelectomía. ¿Qué problema tiene la paciente que tiene traquelectomía? ¿Se puede embarazar? Sí, pero el problema es que va a tener aborto. Y por lo tanto, lo que se hace es un cerclaje. Los ginecólogos lo que hacen es suturar el cuello uterino, cerrarlo, para que esa paciente no tenga aborto, ¿sí? Entonces, traquelectomía, tratamiento radical. El tratamiento conservador de cáncer en cervicuterino en etapa 1A sería traquelectomía, conservador. El tratamiento radical, ¿cuál sería? Histerectomía, le quitas el útero. Ahora, es importante ver si hay invasión linfovascular y los márgenes. Y en etapa 1 a 2, acuérdense, etapa 1 a 1 era hasta 3 milímetros. Etapa 1 a 2 ya cambia la cosa. En la etapa 1 a 2 hay más riesgo de que haya afección ganglionar y por lo tanto ya no le haces solo histerectomía simple, le haces histerectomía más linfadenectomía pélvica bilateral. Entonces, el tratamiento en una etapa 1 a 1, histerectomía, traquelectomía. Tratamiento en etapa 1 a 2, histerectomía más linfadenectomía pélvica bilateral, ¿sí? Etapa 1B1 y hasta 2A pusimos aquí porque teóricamente hasta esa etapa se podía operar, pero la ideal ya dijimos que es etapa 1B1, ¿sí? 1B1. ¿Qué le haces? Histerectomía radical más linfadenectomía pélvica bilateral si la paciente ya ha tenido hijos, pero ya hay la tendencia, a nosotros nos ha tocado solo hacer un caso de esos, de que una mujer joven que tiene cáncer cervicuterino y es una etapa 1B1, pero es una lesión chiquita, quiere tener hijos, le haces una traquelectomía radical, le quitas el cuello uterino, pero ¿qué diferencia hay entre histerectomía radical e histerectomía total? O traquelectomía simple o traquelectomía radical. ¿Qué diferencia hay? No creo que sepan. Ahorita vamos a ver. Entonces, más linfadenectomía, siempre, linfadenectomía pélvica bilateral. Si la paciente no se puede o no se quiere operar o por alguna razón es prohibitiva la cirugía, le das radiación, ¿sí? Las radías. Tratamiento adyuvante. La radioterapia sirve como adyuvante, también sirve como tratamiento definitivo en pacientes que no se pueden operar y de preferencia debe ir siempre con quimioterapia, nunca radio sola, a menos que no haya opción, porque la paciente no puede recibir quimio, por ejemplo. Quimio radio es lo mejor. Ganglio centinela, ¿se acuerdan el concepto de ganglio centinela? Se está haciendo en cáncer cervicuterino, yo nunca he hecho uno, la verdad, nunca, no le veo mucho la utilidad, pero ya hay gente que lo hace. ¿Eso es para qué? Para evitar la linfadenectomía pélvica bilateral, pero al final nosotros no hemos tenido problemas con la linfadenectomía, entonces ¿para qué hacemos ganglio centinela? Esa es la razón, pero es una opción. Las etapas clínicas 1B2 a 4A son pacientes que tienen enfermedad avanzada, localmente avanzada, y por lo tanto deben recibir radioterapia concomitante con quimioterapia. La radioterapia es el tratamiento principal. La quimioterapia es radiosensibilizante. Funciona así más o menos. El día lunes le dan quimioterapia una dosis. Martes, miércoles, jueves, viernes, radioterapia. O descansan fin de semana. El día lunes otra vez le dan quimioterapia. Y martes, Es decir, el tratamiento esencial es la radio. La quimioterapia es en dosis pequeñas para sensibilizar a las células a la radioterapia, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. En pacientes de alto riesgo de recaída, ¿cuáles son? O sea, yo operé a una paciente, le hice histerectomía radical, le quité el útero, los ganglios, todo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo sé si le debo dar radiación o no? ¿O esa paciente ya está curada? Ahí viene esto. Si tiene algún ganglio positivo, le doy radioterapia. Esto es una pregunta, ¿ya? ¿En qué casos
Les puedo poner un ejemplo así. Paciente posoperada de histerectomía radical por cáncer cervicuterino, etapa 1 de 1. ¿En qué casos le doy radioterapia? Adyuvante. Estas. Que haya ganglio positivo, afección microscópica del parametrio, márgenes afectados o muy próximos. Y esto, infiltración de más de un tercio del estroma, invasión del espacio linfovascular y que el tumor sea de más de 4 centímetros. Todas estas son. ¿Sí? Basta que encuentre uno de esos factores, debo darle radioterapia. ¿Por qué? Porque la posibilidad de recurrencia es alta, 40%. ¿Sí? Salud. ¿Se entendió? Cualquiera de esas cosas hace que haya enfermedad recurrente. Listo. Ahora nos vamos a endometrio. ¿Alguna pregunta de cervix antes de que pasemos a endometrio? A ver, nuevamente tu pregunta. En el caso de considerar radioterapia o no, ahí sí tendría utilidad el ganglio centinela. No, pero no le estoy entendiendo tu pregunta. O sea, yo le voy a dar radiación. Tú dices, a ver, dame un ejemplo para que te entienda. Ya. No. El ganglio centinela funciona así. El ganglio centinela, sacas el ganglio y si sale positivo le haces linfadenectomía, ¿no? Pero obviamente le das radioterapia. Es obligatorio porque hay un ganglio positivo. Entonces, el factor ahí que ayudó no es el ganglio centinela, sino es tu linfadenectomía. Porque le hiciste linfadenectomía. Y de los ganglios que encontraste, uno o dos, si uno fue positivo, tal vez hay otros más positivos. Y ya es indicación de radioterapia, ¿no? El ganglio centinela está solamente, el beneficio que te da el ganglio centinela es en ganglio negativo. Ese es el único beneficio que te da. Es decir, si tú lo sacaste y te dice que es negativo, puedes decir, bueno, no le voy a hacer linfadenectomía, ¿no? Entonces sé que asumo que el resto de los ganglios no están enfermos. Entonces le di el beneficio de no quitarle los ganglios gracias al ganglio centinela, ¿se entiende? Pero necesitas mucha tecnología para eso, porque se utilizan colorantes especiales, En realidad no es algo muy usado y no es el estándar. Eso quiero que quede claro. Por ejemplo, la vez pasada en la caja dijeron, hoy hicimos nuestro primer caso de ganglio centinela, pusieron ahí en una publicación emocionados, nunca más dan vueltas en uno. Porque, a ver, para eso necesitas hacer linfadenectomía. Para hacer un estudio bueno necesitas quitar el ganglio, mandarlo a positivo y hacerles patología y hacerles linfadenectomía obligatoria a todos los pacientes. Y necesitas tener experiencia importante en linfadenectomía laparoscópica, cosa que no tienen y por lo tanto ya no lo hicieron más. Entonces, bueno, ahí va la cosa. Ahora bajaré el tamaño. Cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio, por ejemplo, a mí es de los cánceres que más me gusta operar porque no es una cirugía tan difícil como la del cervicuterino y haces una cirugía bonita porque haces linfadenectomía. En el cáncer cervicuterino, en cambio, necesitas hacer disección de los uréteres, parametrios, es más larga, más compleja. Cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es la cuarta neoplasia ginecológica a nivel mundial. Es 6 veces mayor en países desarrollados. Esto es todo lo contrario que el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino es de países subdesarrollados. El cáncer de endometrio es de países desarrollados, ¿sí? Se diagnostican todos esos, bueno, esto era una plática de México y por eso en Bolivia. 2% de los cánceres, de las muertes por cáncer representan el cáncer de endometrio. Es más común de 60 años para arriba.
75% mayores de 50 años. Es raro en menores de 30. En pacientes que son jóvenes y les da endometrio es un cáncer agresivo, casi siempre. Es más común en pacientes obesas, posmenopáusicas y de baja paridad. Hay un hemotécnico de las 3 Fs. Cáncer de endometrio, 3 Fs. Fat, Forley y Female. Mujer obesa y que tiene más de 40 años y que sangra tiene alto riesgo de tener cáncer de endometrio. Y aquí va otra cosa. Toda paciente posmenopáusica que tenga sangrado uterino anormal tiene cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Aumenta el riesgo, ¿qué factores? Cualquier factor que incrementa la exposición a estrógenos. Si se van a dar cuenta los factores de riesgo en endometrio y mama, endometrio y ovario son similares a los de mama, prácticamente es lo mismo. Todo lo que aumenta la exposición a estrógenos es un factor de riesgo para mama, ovario y endometrio. Los factores que disminuyen esto son lo que disminuye la exposición a estrógenos y eleva la progesterona. El embarazo, por ejemplo, es un factor protector, ¿no? Ahora, cáncer de endometrio, ¿cuáles son los factores más importantes? Obesidad, nuliparidad, menopausia tardía, diabetes, hipertensión, antecedentes familiares, dieta rica en grasas, y el tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? ¿Quién sabe? ¿Qué? Levanten la mano, ¿quién sabe? ¿Qué es el tamoxifeno, doctor? Ya, es un inhibidor evidentemente de los receptores y se utiliza en qué cáncer normalmente? Mama. Es un antihormonal, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es hormonodependiente y cuando le haces inmunohistoquímica a la pieza te dice receptores hormonales positivos para estrógenos y progesterona. Entonces a ese paciente le puedes dar tamoxifeno para bloquear esos receptores y por lo tanto disminuir el riesgo de recurrencia de cáncer, ¿sí? Para eso sirve el tamoxifeno. Ese es uno nada más de los grupos de medicamentos, porque hay otros. Están los inhibidores de aromatasa que funcionan similares. El tamoxifeno es importante ponerlo aquí porque es un factor de riesgo para cáncer de endometrio. A toda paciente que tiene cáncer de mama y le estás dando tamoxifeno, le tienes que hacer ecografías cada 6 meses o cada año del útero. ¿Por qué? Porque tienes que ver si el endometrio no crece. Si esa paciente empieza a sangrar anormalmente, lo primero que le tienes que hacer es una biopsia de endometrio, porque puedes estar frente a un cáncer de endometrio. Entonces, esto, ¿se acuerdan que les dije que les pregunté si la hiperplasia era un factor preneoplásico, una lesión preneoplásica? Dijeron que no, pero sí. Aquí está, este es el ejemplo. Una paciente, miren, en una mujer joven, aparte de los miomas, la causa más importante de sangrado anormal es la hiperplasia endometrial, ¿sí? Hiperplasia endometrial. Cuando una paciente tiene engrosado el endometrio, le haces una biopsia y te dicen que hay hiperplasia, todo lo que te debe indicar el patólogo es esto. ¿Es hiperplasia simple o es hiperplasia compleja? ¿Es hiperplasia con atipia o sin atipia? Han pasado histología y patología general. ¿Cómo se ve la hiperplasia simple? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo bien eso. ¿Cómo se ven las glándulas? Agrandadas pero redonditas, ¿no? La simple es así. La compleja es una hiperplasia que le llaman adenomatosa, así como que con prolongaciones, ¿no? Entonces, la simple es esa, la compleja es la otra. Con atipia y sin atipia significa atipia celular, ¿hay o no hay atipia celular? Fíjense, si hay hiperplasia simple sin atipia, 1% de riesgo de cáncer. Ya va subiendo, con atipia 3%, compleja sin atipia 8%,
compleja con atipia, 30%. Entonces, si me toca una paciente con hiperplasia sin atipia o con atipia, pero es simple, ¿qué le hago? Pues el degradito suficiente y no le haces nada más. Pero a esta paciente debes operarla, debes quitarle el útero, porque puede tener escondido ahí un cáncer. Tienes 30% de posibilidad de cáncer, ¿sí? Cáncer de endometrio, la histología. Lo que deben saber es que hay dos grupos grandes de cáncer de endometrio. El principal y el más importante se llama endometrioide, ¿sí? Y es este, miren, 75 a 90% son adenocarcinomas endometriales tipo endometrioide. El resto son un grupo que se llama de alto grado, porque todos los que están incluidos en el resto son histologías de alto grado, de alto riesgo, agresivas, ¿sí? El 10% son carcinomas serosos papilares, de células claras, indiferenciados, mixtos, epidermoides, neuroendocrinos. Todos estos son agresivos, todos. Afortunadamente son los menores. Los más agresivos son carcinomas serosos, células claras y epidermoide. El que más vemos, por ejemplo, este fin de semana pasado, operamos un seroso papilar. Al seroso papilar lo tienes que tratar más agresivamente que al endometrioide, ¿sí? Ahora, el endometrioide se divide en tres: grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 3 es agresivo como estos. El grado 1 y el grado 2 no son agresivos, casi siempre se curan. Entonces, ¿hay algún programa de escrutinio como en el cáncer cervicuterino? No hay. No hay un consenso en hacerle ecografías todo el tiempo a una paciente a ver si va a tener cáncer de endometrio. No existe, no está aceptado. Pero ¿por qué? Sobre todo por esto. Fíjense, el 75% se diagnostican en etapa 1. ¿Por qué creen? Es un poco de lógica. ¿Por qué creen? ¿Por los sangrados? Eso. ¿Quién dijo eso? Ya tienes un punto más. Oye, en la lista están pasando. ¿Sí? Por el sangrado. ¿Por qué? Porque apenas le sangra a una paciente, se preocupan. Y por lo tanto, es el primer síntoma, sangrado. Y gracias a eso detectas las lesiones temprano. Entonces, eso es cierto. El sangrado permite que detectes las lesiones tempranas. En cambio, en el cervicuterino no hay sangrado, no hay nada muchas veces, a veces flujo y a veces nada, hasta que tienen síntomas ya de dolor o mal olor, la enfermedad ya avanzó. En el endometrio, afortunadamente, lo primero que sucede es que sangra. Entonces, fíjense, aquí le puse, antes había una clasificación que era tipo 1, tipo 2. Tipo 1 era el típico cáncer de endometrio, mujer obesa, más de 40, y bueno, pues mujer obesa y más de 40, ese era el típico. En cambio, el tipo 2 son las histologías agresivas, suelen ser menos de 40 y suelen ser pacientes delgadas. Si tienen una paciente delgada y menos de 40 con cáncer de endometrio, tengan por seguro que no es un endometrioide, es una histología de alto grado, seroso papilar, células claras, y les va mal. Clínica: sangrado transvaginal anormal, peri o posmenopáusico. Puede haber leucorrea, mucorrea, hidrometra, ¿Qué es el hidrometra? ¿Qué es piometra? ¿Qué es hematometra? A ver, alguien que me diga, bueno. Agua en el endometrio. Eso, agua en el endometrio. Ese es hidrometra. Pero la característica es esto, que el útero tiene dentro un globo, ¿sí? Tú ves líquido. A eso se llama hidrometra. ¿Pero por qué se produjo? Porque el cuello, por alguna razón, se cerró. Y como se cerró, no puede salir. Y si sangra, y es lo que encuentras adentro sangre, es hematometra. Piometra, si esa cosa se infecta, entonces es un piometra, ¿no? Pero esa es la característica, el cuello tiene que estar cerrado. Ahora,
Puedes encontrar también células endometriales en la citología cervicovaginal, no es lo más común, pero puede pasar. ¿Cómo diagnosticas? Citología endometrial no es tan común, citología endometrial sí, legrado fraccionado es mejor. La ecografía, y esto es lo que ves en la ecografía. Miren, esta es una ecografía normal, este es el cuello uterino, esta es una ecografía transvaginal, cuello uterino, istmo, fondo uterino, y este es el endometrio, está delgadito, ¿no? Pero fíjense aquí, cuello uterino, fondo uterino, miren cómo está el endometrio, gruesísimo. Eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Claro, si es una paciente joven puede ser hiperplasia, ¿no? Pero si no, es cáncer. Aquí está, el endometrio es engrosado, 8 o 9 milímetros o más, es irregular, límites imprecisos, y es lo que vi, por ejemplo, la vez pasada vi un caso que reoperé, una paciente de 60 años que tenía un endometrio de 2 centímetros. ¿Ya han escuchado cuánto es anormal? 8 a 9, 2 centímetros, peor, ¿no? De 9 milímetros para arriba es endometrio engrosado. Esta señora tenía 2 centímetros de endometrio y sangró. ¿Y qué le hizo su ginecóloga? La operó, le dijo hay que operarte rápido, le quitó el útero. Obviamente, después la tuvo que enviar porque fue cáncer. Y la paciente ya gastó en su primera cirugía, pero además fue mal operada y tuvo que operarse otra vez. Entonces, solamente con la clínica ya tienes una idea de qué puede estar pasando. ¿Qué tenía que haber hecho esa ginecóloga? ¿Perdón? Linfadenectomía. Bien, normal. ¿Qué tenía que haber hecho esa ginecóloga? Derivar las citotrochas, claro. No, ¿qué tenía que haber hecho esa ginecóloga? Una biopsia. No le hizo biopsia, la metió, la operó directamente. No está bien. Entonces, tal vez no sé, pienso que la doctora no sabía, porque hay gente que por muy